Hoy, mayo 26, estaremos leyendo el libro de Esther, los capítulos del 1 al 3, comenzando con la reina Vasti desafía a Asuero. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehomán, Bizta, Harbona, Bigtá, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios, que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Azmata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán estos las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó estas palabras a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a la escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Capítulo 2. Esther es proclamada reina.
Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, y del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta real del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano al rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto,
lo denunció a la reina Ester y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Amán trama la destrucción de los judíos. Capítulo 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el primer mes, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Hasta aquí terminamos el capítulo 3 de este libro de Ester. Como podemos ver, en estos capítulos no se nombra, ni en todo el libro de Ester se nombra el nombre de Dios. Sin embargo, podemos ver que el pueblo de Dios, una parte del pueblo de Dios de los judíos, seguía viviendo en las provincias de aquí de Persia, de Susa. En una de estas provincias, Mardoqueo también era del pueblo de Dios, Ester pertenecía también al pueblo de Dios, y ellos habían quedado, después de que Jerusalén pudo regresar y nuevamente volver a levantar el templo de Dios, hubo una parte de los judíos que se quedaron en estas provincias, en estos lugares de Persia, y dentro de ese grupo estaban también Ester y Mardoqueo. Podemos observar la historia hasta cierto punto,
pues triste de lo que Esther le había acontecido, que sus padres habían muerto y ella había quedado huérfana y quedó al cuidado de su tío Mardoqueo. Cuando nosotros podemos escuchar una historia así similar como la de Esther, podemos pensar que es una historia triste en donde una hija pierde a sus padres, fallecen sus padres y se queda totalmente sola al cuidado de un varón, un tío que la adopta y la recibe como una hija. Y podemos, en todo el libro de Esther, vamos a observar cómo la mano de Dios, cómo las cosas y los planes de Dios se van cumpliendo siempre sobre sus hijos. Aun a pesar que el nombre de Dios no se hace notorio en este libro, podemos ver siempre a Dios trabajando. Vamos a poder ver a Dios trabajando, como se pudiera decir, detrás del telón. Y este libro nos da la enseñanza o nos ayuda a creer que aún cuando pareciese que Dios no está haciendo nada o pareciese como si Dios no estuviera en el asunto, siempre Dios interviene. Vamos a ver la intervención de Dios. Pareciera ser que el futuro de Esther, al perder a sus papás, pues iba a ser un futuro triste. Sin embargo, vemos a Dios trabajando, usando ya desde un principio toda esta historia, que Esther quede al cuidado de Mardoqueo. Mardoqueo trabajaba también, servía dentro del reino del rey Asuero, y todas estas cosas se van dando como si alguien estuviera manejando esas fichas del ajedrez de una forma sabia, ¿verdad? Vemos en el primer capítulo pues todo lo que acontece referente al rey Asuero cuando manda a llamar a Vasti. Esa es una de las principales cosas que suceden. Vasti se niega a ir y vemos que Dios está moviendo todo esto para que después el rey Asuero se le dé el consejo al rey Asuero para que quite a Vasti del reinado, para que no se dejen de honrar a los hombres. Y después se hace una convocación también para las doncellas vírgenes de Susa para que vayan como si fuera a una pasarela de belleza para que el rey pudiese escoger nuevamente esposa para él. Y ahí vemos a Dios obrando. Ya desde el nacimiento de Esther, ya Dios también tenía preparado todo este acontecimiento. Le dio gracia, le dio belleza desde su nacimiento. Le dio dones también a Esther para que todo lo que Dios le dio a Esther pudiese ser utilizado para este preciso momento que se iba a presentar muchos años más tarde. Y vemos que Esther es llevada también al palacio para que pueda también pues presentarse delante del rey para saber si era escogida. Y nos cuenta la historia que Esther halla gracia delante del eunuco que cuidaba de las mujeres que se iban a presentar. Y desde ahí ya empezamos también, bueno, no desde ahí, sino vemos ahí también cómo Dios siempre pareciera como coincidencia, pero vemos que ya Dios también estaba trabajando porque sabía que esa mujer, esa preciosa doncella, Esther, esa huérfana a la que quizá se le había etiquetado como pobrecita, la huérfana, ya Dios le había también dotado de gracia, de belleza, para que pudiera encontrar ese favor con el eunuco del rey. Vemos el corazón de Esther, que en realidad era obediente. Nos dice la palabra, nos enseña que Esther era una jovencita obediente porque obedecía a su tío Mardoqueo. Aun cuando ella fue llevada al palacio, fue obediente también a su tío. Nos dice la palabra de Dios también que ella no escogió joyas, alhajas para presentarse delante del rey, sino que simple y sencillamente se dejó llevar por el eunuco que conocía al rey, escogió lo que él le dijo. Así que esto nos da una característica también del corazón de esta preciosa doncella. Cuando va delante del rey, nos cuenta la historia que el rey la amó más que a cualquiera.
Y sabemos que aunque no se menciona el nombre de Dios, fue Dios poniendo en el corazón de este rey Asuero ese amor. Así que vemos a Dios trabajando también en esto, poniendo ese corazón para amar y escoger a esta preciosa mujer que iba a cumplir un propósito glorioso también para cuidar al pueblo de Dios. Y vemos en estos capítulos cuando la reina Esther es proclamada reina, ¿verdad? Y qué maravilloso es poder ver a Dios trabajando. Vemos también otra de las cosas que cuando se hace el banquete a la reina Esther, vemos también que Mardoqueo se entera de que 2 eunucos querían matar al rey. Nuevamente vemos esta historia, cómo todo esto sucede, cómo fue que Mardoqueo fue el que se dio cuenta, el que escuchó que iban a matar al rey. Pudo haber sido otro hombre, pero no, fue Mardoqueo, precisamente porque Dios más adelante quería también usar esta situación para honrar a Mardoqueo y humillar también a Amán. Así es de que Mardoqueo vemos en esta historia que le cuenta a Esther, Esther le cuenta al rey y mandan matar también a estos 2 eunucos. Y pareciera que todo queda así, pareciera como que bueno, ya qué bueno que no mataron al rey Asuero, pareciera que todo se queda sin una honra para Mardoqueo. Y esto hace también, Mardoqueo tenía un corazón. Podemos ver que también era un corazón que amaba a Dios, que no adoraba a nadie más que no fuera el Dios de Israel. Se le rendía una adoración, una honra a Amán, quien era alguien sumamente importante en el reinado. Estaba como en segundo, se pudiera decir, lugar del rey, en un lugar importante. Sin embargo, Mardoqueo se presentó y se plantó firme en no arrodillarse y dar una honra o adoración a Amán. Esto llega a oídos de Amán y esto hace que Amán se enoje, que se encienda en ira y que quiera también matar no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Y esto hace que se levante un decreto de parte del rey. Y es algo que quizá pudiera decir, bueno, ya lo leímos, pero quiero estarlo relatando de esta manera porque hay veces no nos damos cuenta de cómo todo va sucediendo de una manera en la que todo ya estaba como planeado de parte de Dios. Y es así como debemos nosotros ver nuestras vidas. Cuando estamos dentro de los planes de Dios, tenemos que ver que todas las cosas que nos pasan, todas las cosas que suceden en nuestra vida, todo tiene un plan, todo se va trazando. Nada en nuestra vida sale como por chiripa, como decimos en mi país, por sorpresa o porque, bueno, así pasó. No, este libro nos enseña cómo Dios siempre tiene cuidado de su pueblo y va trazando y trazando y trazando todos los acontecimientos que pasan en la vida para cumplir siempre sus planes y su propósito, su providencia, su soberanía de proteger y de cuidar siempre lo suyo, su pueblo en este caso, pero en nuestro caso nuestras vidas. Y este libro nos da esa confianza y esa seguridad de que pase lo que pase, el Señor va a cumplir siempre sus planes soberanos sobre nosotros. Hasta aquí hemos terminado lo que es el capítulo 3, pero vamos a seguir viendo más adelante cómo todo juega vemos la mano de Dios obrando de una manera hermosa. A mí en lo personal, y yo te invito, querido hermano que me escuchas y hermana, a mí en lo personal me gusta mucho cuando oro a Dios sobre algún asunto que estoy poniendo delante de su presencia. Me gusta mucho pedirle al Señor en su misericordia y en humildad que me permita ver, aunque sea pequeños destellos, que me permitan ver que Él está trabajando en esta petición. Y es así, querido hermano, hay veces y hermana que con una
pequeñito destello nos permite Dios ver que todas las cosas que están aconteciendo en nuestras vidas, Dios está detrás del asunto. Vamos a ver más adelante en este libro de Esther cómo las cosas empiezan a poner, pareciera difíciles para Mardoqueo, para Esther y para todo el pueblo judío. Y quizá en tu vida pudieses estar pasando un momento así, un momento en el cual tú dices, esto ya no pinta nada para bien, sino que tiene un color feo, una tormenta fuerte o color, como dicen, de hormiga, tan fuerte que no pareciera que Dios está trabajando, sino que se ponen las cosas más complicadas y más difíciles, que no pareciera como si ya es el fin incluso de nuestras vidas o de la situación. Pero en Dios nos habla a través de este hermoso libro que no debemos nosotros de bajar la guardia, sino de pararnos firme, de seguir adelante, y que en su misericordia te va a mostrar cómo muchas veces cambian las cosas de una manera impresionante, que solamente Dios las puede hacer para que Él sea glorificado y para que Dios siempre se muestre como ese Dios que tiene cuidado de sus hijos y que no los deja desamparados. Así es que te animo a que sigamos leyendo este precioso libro y que aquellas cosas que parecieran, como en la vida de Esther, que su futuro no era nada bueno, podamos nosotros creer que en las manos de Dios, en los propósitos de Dios, son gloriosos y son maravillosos. Así es que el Señor nos bendiga en este día, que bendiga tu vida, tu familia en gran manera, como solo Él lo quiere y lo puede hacer. Que el Señor te bendiga y tengas un excelente día. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.